Bueno, muchísimas gracias, Saúl, por la presentación. Bueno, esta es la primera convocatoria de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú. Voy a contarles un poco de la sociedad ahora, con unas diapositivas para explicarles un poco qué consiste la astrobiología, hablarles un poco sobre toda esta primera parte, que es una introducción para que tengan una idea general de todas las disciplinas que abarca. Lo segundo es contarles un poco también de unos proyectos interesantes aquí en Arequipa, que la sociedad está presidiendo. Seguramente han escuchado en las noticias sobre la Papa en Marte, ¿no? Bueno, yo estoy dirigiendo el proyecto, la parte, pues, digamos, marciana del proyecto. Y el otro objetivo interesantísimo es la construcción de una base marciana en el desierto de La Joya, ¿no? Entonces vamos a contarles un poco de eso al final. Y además de eso invitarlos, pues es la primera convocatoria en la que invitamos a toda la comunidad, tanto estudiantil y científica, profesionales de diferentes ramas, a formar parte de nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad que es joven, pero que tiene muchísimo potencial, justamente se va allá a meter en las ligas mayores ahora en agosto, con el primer congreso latinoamericano de astrobiología, que va a traer justamente astrobiólogos de todos lados, de México, toda la parte latinoamericana. Y estamos hablando de investigadores pesados, como por ejemplo el doctor Lascano, ¿no? Antonio Lascano, muy conocido en el área biológica por sus teorías del origen de la vida, por ejemplo. O vamos a tener a doctores como Valeria Sousa, o incluso el doctor Jesús Martínez Frías de España, etcétera, de la Agencia Espacial Europea. O sea, gente que hace investigación a alto nivel y que justamente ahora estamos invitando por primera vez a la primera filial, digamos así, a nivel nacional, que es la filial Arequipa, y que tengo que agradecer a los chicos que son sumamente entusiastas, a los chicos, estos pioneros de esta sociedad aquí en Arequipa. Y justamente vamos a hablar de eso mientras se va colocando. Bueno, muy bien. Como les comentaba, hoy vamos a ver un poco sobre astrobiología. Bueno, cuando alguien escucha la palabra astrobiología, piensa que pues, suena un poco esotérica, como le decía siempre. Suena que les voy a leer el zodiaco, o voy a leerles la mano, pero no tiene nada que ver con lo que es astrología o otras cosas. Sino, astrobiología es actualmente considerada una ciencia. Este tema es discutible, ¿no? Lo podemos discutir después, pero bueno, yo últimamente sí considero una ciencia porque el conocimiento que genera no podría originarse de solamente una sola disciplina, como el caso de la biología o solo la química, ¿no? Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, por eso en esta idea voy a hablarles sobre lo que es astrobiología, que tiene que ver justamente la vida en el universo. Y vamos a ver que pues, la vida, desde el inicio desde el inicio del universo, el origen del universo, hace 14.000 millones de años atrás. Actualmente, el día de hoy, solo hay un punto en el que conocemos la vida. Un solo punto que, pues, para Carl Sagan, el famoso pálido punto azul, un píxel que tomó el Voyager antes de salir de nuestro sistema solar, bueno, en las vías de salir de nuestro sistema solar, a 6.000 millones de kilómetros, volteó y sacó una fotografía de la Tierra. Y vimos este punto, un píxel, donde hay vida. Esto puede parecer una idea, pues, muy... A mí me da un poco de temor el hecho de ser un píxel en el universo en el que solamente nosotros alberguemos vida. Es por eso que el término ¿estamos solos o no? Es una pregunta, ¿no?, que se la hacen. Pues con esta imagen realmente nos hace pensar que no debemos ser tan egoístas. Probablemente sí exista algún otro píxel en algún lado del universo. Pero hoy día vamos a hablar justamente que este píxel alberga vida. Pero cuando queremos definir vida, ¿no?, es un problema teológico también, y obviamente la comunidad científica la toma como un reto. Mucha gente no se atreve a decir vida, sino seres vivos. Por eso hablan de los seres vivos. Miren, dentro de este punto hay tanta diversidad. Dentro de ese punto todos nos peleamos, ¿no? Y dentro de ese punto existe una serie de problemas, ¿no?, que todos están peleando, todos están incluso eliminando una serie de seres vivos. Es por eso que cuando uno trata de buscar y decir, bueno, ahora quiero buscar la vida afuera, tengo que entenderla de alguna forma. Así que Christopher Chaiba y otros investigadores
definieron la vida como esta definición pequeña que tenemos acá, como un sistema químico autosostenido capaz de tener evolución darwiniana. Un sistema químico porque pasa una serie de reacciones químicas dentro del ser vivo, ¿no? Y de evolución, es decir, que tiene reproducción. Dentro de este concepto, obviamente va a haber muchas discusiones, ¿sí? Pero lo interesante de este concepto es que da un punto de partida a la comunidad científica para buscar vida afuera, o para tratar de entenderla. Es así que cuando uno habla de vida, busca los requisitos para la vida. Como no podemos entenderla bien, buscamos qué es lo necesario para saber que aquí hay vida. Y en ese punto, pues se agarran tres grandes requisitos. Esos tres requisitos son justamente los requisitos que buscan todas las misiones espaciales cuando van a buscar vida afuera. Agua líquida, la química del carbono y energía, que sea capaz de sostener esas reacciones químicas con el agua. Agua líquida porque es la forma, todo ser vivo tiene agua, es la mayoría de composición es agua. Todos los seres vivos en la Tierra tienen carbono y química del carbono, somos cadenas de carbono. Los azúcares, las proteínas, los aminoácidos, las proteínas, ¿no? Los lípidos, etcétera, son cadenas de carbono, los ácidos nucleicos de nuestro material genético. Entonces la química del carbono es la más interesante. Mucha gente acá podría decir, ¿y si hay otro elemento de la vida? Pues no lo conocemos. Se han hecho estudios buscando otros elementos similares, mucha gente dice la vida del silicio, ¿no? Pero tendríamos que ser algo metálicos y vivir a 20.000 grados centígrados en el Sol para que el silicio tenga propiedades similares, según estudios teóricos. Entonces, como que vivir en el Sol y estar ahí no podríamos tener una playita ni nada, así que no creo que haya silicio. Sin embargo, es probable, quizás no conocemos algún otro elemento en la tabla periódica que tenga esas propiedades, ¿no? Pero bueno, buscando esos requisitos, necesitamos algo más. El tiempo. Nadie sabe en qué tiempo se va a originar la vida. Si en 10.000 años, en 100.000, o 1.000.000, o necesitamos millones de años para originar la vida. Eso no lo sabemos. Es por eso que la comunidad científica busca estos tres, y esto especula, o o da teorías, ¿no? Entonces, en ese punto, pues surge la astrobiología. La astrobiología trata de responder tres preguntas esenciales de la vida. ¿Estamos solos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? ¿Cómo nos originamos? ¿Cómo se origina la vida? Entonces esas tres preguntas es lo que trata de responder la astrobiología. Entonces, no estoy leyendo la mano, no estoy tratando de ver nada de eso, sino tratando de entender conceptos elementales de la vida. Pero para eso, pues, lastimosamente, no solo puede responder esa pregunta, no, como les decía, perdón, antes, no puede responder estas preguntas solamente la astronomía, o la geología, o la química, o la física, o la biología, sino todas ellas tienen que tratar de entender el problema, y entonces se vuelve una ciencia multidisciplinaria, y no solo multidisciplinaria como van a discutir los epistemólogos, sino también interdisciplinaria, se interacciona, y además transdisciplinaria, que genera nuevo conocimiento, que no podría ser originado de otra forma. De tal manera que eso hace que astrobiología sea interesante para muchísimas investigaciones en el mundo entero actualmente. ¿Y qué involucra la astrobiología? Estas 7 metas. Estas 7 metas son justamente lo que vamos a tratar de que muchos de ustedes se interesen por alguna, o por dos. Y por eso es que es multidisciplinaria, porque va a entender, por ejemplo, la meta 1 dice buscar ambientes habitables en el universo, es decir, la búsqueda de planetas similares a la Tierra afuera. La meta 2, ahorita vamos a explicar un poco más, la meta 2 trata de explorar la vida pasada o presente dentro de nuestro sistema solar. Si es que alguna vez hubo un microorganismo que vivió en alguno de estos 4, bueno, nuestro sistema solar tiene 4.500 millones de años, el universo tiene 14.000 millones de años, pero nosotros 4.500 millones de años. Entonces, en ese tiempo, ¿hubo vida en otro lado? ¿O actualmente existe vida en otro lugar en la Tierra? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Meta 3. Tratar de entender lo que es la química prebiótica, es decir, la química antes del ADN, antes de nuestra molécula de la vida, ¿no?
Entonces tratar de entender cómo se formó esa molécula es la meta 3 de la astrobiología. La meta 4 de la astrobiología es la coevolución del ambiente geológico con procesos que llevaron al origen de la vida o a la expansión de la vida. Entonces ahí estamos hablando de, por ejemplo, cosas como meteoritos que destruyeron la vida completamente y luego se inició reseteo otra vez, etc. Es la meta 4. La meta 5 tiene que ver, ahorita vamos a verlas un poquito más rápido, pero con más imágenes. La meta 5 tiene que ver con entender cómo los organismos pueden adaptarse a todos los ambientes. Ahí van a entrar unos microorganismos que viven en lugares de alta radiación, organismos que viven a temperaturas muy altas o muy bajas, ¿no? Eso es la meta 5, esas bacterias se llaman extremófilas, ¿no? Las vamos a ver. Y la meta 6, que tiene que ver, bueno, faltan las 7, la meta 6 tiene que ver con la adaptación de los organismos vivos fuera del espacio, fuera de nuestro nicho llamado Tierra, de nuestro puntito azul. Fuera de ese puntito azul, ¿qué pasa con la vida? Pues ahí entra la medicina espacial, que es la que yo trabajo ahora mucho más. Y dentro de esa parte de la biología, de la medicina espacial, pues hay una serie de datos interesantes, ¿no? Que también voy a compartirlos un poquito. Y la meta 7, que tiene que ver con nuestros amigos de Hacker Space, con una serie de amigos que hacen robótica o sistemas que traten de buscar organismos vivos fuera, sistemas que puedan buscar biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores son esas moléculas que yo puedo agarrar una roca y decir aquí hubo vida. ¿Cómo lo sé? Porque debe haber alguna molécula que haya sido un fósil antiguo de la vida. Eso se llaman biomarcadores. Entonces, esas 7 metas involucran no solo eso, en la meta busca pues justamente hacer habitable una zona. La arquitectura de esa zona ya lleva zonas de mimetismo entre zona extrema o zona o ambiente con el hábitat, etc. Entonces lleva una serie de proyectos que también incluyen arquitectura, incluyen arte, etc. Que los vamos a ver mucho después. Pero bueno, esta es una serie de teorías del origen de la vida. No voy a discutirlas mucho hoy día. Esto lo vamos a discutir a todos aquellos que entren a la sociedad. Hay un ciclo de capacitación. En ese ciclo de capacitación se les enseña un poco, no yo, sino expertos en el tema, desde diferentes partes del mundo, les enseñan cómo va, mejor dicho, cómo enfocar las diferentes metas que hemos hablado. Entonces, en ese caso, bueno, esto es una serie de teorías del origen de la vida. Si el origen es extraterrestre, es decir, la vida se formó en otro lugar, fuera, y llegó a ser sembrada. Eso se llama la teoría de la panspermia, ¿no? Esto es muy interesante. Al azar quiere decir que viene de algún lugar muy muy lejano de nuestro píxel, o directa, si es que es un planeta cercano el que nos dio, ¿no? Una teoría interesante es acerca de que Marte tuvo antes vida que nosotros, hablando de microorganismos. Eso es interesante, lo vamos a discutir. Y el origen de la vida terrestre, ¿no? Si es un origen orgánico o primero fue inorgánico. Inorgánico se refiere a que antes de tener una célula viva, como la conocemos, había una célula que era inorgánica, formada por otros minerales, arcillas, por ejemplo. Hay una serie de discusiones sobre el tema, es interesante. Y bueno, el origen de la vida orgánico, que pues va por fuente. Ahora, si este es origen orgánico, ¿de dónde vino esa materia orgánica para formarlo? Dicen fuentes inorgánicas de energía o fuentes orgánicas de energía. Bueno, ya, esta es una discusión hacia un poco más allá, el tipo de microorganismos que pueden formar. Fotosintéticos, si toman de la luz del sol, ¿no? El CO2 se toma y se forma azúcares, en el caso de la fotosíntesis. O quimiosintéticos, si agarran compuestos ya formados. O en el caso de otros organismos que solo consumen, ¿no? Estos, perdón, son quimiosintéticos, utilizan ya materia orgánica formada. Estos no, perdón, estos utilizan minerales o materia inorgánica para formar la orgánica. Y así llevamos si es exógena o es endógena, es decir, si viene de fuera o también se formó en la Tierra. Entonces son preguntas que las vamos a ver en otro momento. Pero les quería mostrarles esa imagen para ver que hay una serie de teorías sobre el origen de la vida. Estamos hablando de cuestiones netamente, digamos, en la búsqueda científica del tema, ¿no? Y así, pues hablando de la meta 1, que es buscar ambientes habitables en el universo, lo que se hace es buscar un lugar, un planeta, que esté cerca de su estrella, como en este caso la Tierra, nuestra estrella, nuestro Sol, pero que no esté ni lo suficientemente cerca para evaporarse,
ni lo suficientemente, perdón, sí, o lo suficientemente lejos para congelarse, ¿no? Entonces, seguramente a una estrella determinada la gente busca planetas similares a la Tierra en una franja que se llama zona habitable. La zona habitable estelar es la zona o la franja donde el planeta podría tener agua líquida, ¿no? Si no está muy para allá, muy para allá. Eso se llama zona habitable. Eso lo hacen la detección de planetas extrasolares. Una forma de detectarlas son pues como los famosos telescopios, que lo que vean es como el brillo pasa, si un planetita pasa alrededor de una estrella, pues le baja el brillo y eso lo detecta. Y dice, ese planeta tiene, perdón, esa estrella tiene un planeta, ¿no? Entonces puede hacer los cálculos y dicen, detectamos un planeta. Pero el punto es justamente como nuestro amigo gran Kepler. Actualmente Kepler, de lo que antes se detectaba uno, miren, luego ya con otros telescopios más poderosos detectaban un poco más esa luminosidad. Miren cómo Kepler puede detectar esto como infinito, ¿no? Detectar muchos más donde antes no se podía detectar nada. Miren, Kepler detecta muchísimo más. Por eso ahorita la estrellita de la NASA en detección de planetas extrasolares es Kepler. Kepler es el que ha detectado los famosos planetas que seguro han escuchado en las noticias en el Facebook acerca de planetas similares a la Tierra, que es el 581D, que es un planeta que pareciera ser como la Tierra, o 3 veces un poco más grande, más gordito 3 veces, pero que tiene océanos. Y probablemente este es un planeta interesantísimo para poder albergar vida. Eso es muy interesante. Una meta 2 que tiene que ver con ambientes de nuestro sistema solar, ¿no? Si es que había o no había vida en nuestro sistema. Entonces ahí es donde está la exploración a diferentes cosas como Marte, Titán, la luna de Saturno, o la otra de Saturno que es Enceladus, o Europa, que es la luna de Júpiter. Entonces esos 4 lugares son en el sistema solar donde todavía se cree que puede existir vida, ¿ya? Y hablando de uno de ellos, hablando de cada uno de ellos, Marte es el más interesante, ¿no? A Marte siempre le estamos haciendo bromas porque le mandamos una serie de robots para que rayen al planeta. Y es la historia de los canales marcianos desde los inicios de los 1900, cuando decían que habían canales hechos por marcianos. Incluso Schiaparelli dibujó ese mapa con su telescopio, nada más. Pero después, pues, Lowell pensaba que sí habían canales marcianos que traían el agua de los polos a la zona ecuatorial, y esa es la época en que salieron las grandes películas de Martian Attack y todo eso, que van a invadirnos los marcianos. Pero lastimosamente, pues, los Mariner en los años 1965 ya se acercaron un poquito más al planeta y vieron que no eran canales, sino eran riecitos antiguos, ¿no? Y cada vez se acercaron más y más, a 3 kilómetros, a 10, a 3. Ya hubo un orbitador, el primer orbitador Mariner 9, y luego llegan los vikingos. Los vikingos llevan mucha información y son la misión por excelencia de búsqueda de vida a otro planeta. Los vikingos llegaron a Marte en los 75 y 76 y nos dieron a nosotros toda la información de Marte inicial. Eso fue muy, muy interesante. Aquí tengo una comparación de Marte y la Tierra, algo muy importante que quiero contarles a ustedes, que les va a dejar, es muy importante, es el hecho de que Marte y la Tierra tenían igual capacidad de atmosférica, etcétera, eran igualitos hasta los 3.5, 3.9 gigaños, hasta 3.900 millones de años atrás. Pero por algún motivo Marte pierde su atmósfera, nadie sabe por qué, pierde su atmósfera, y esa pérdida de la atmósfera hace que Marte comience a deshidratarse y volverse lo que ahora es, un gran desierto oxidado. Pareciera que cayó algo, un gran impactador que fraccionó en cierta manera la energía del planeta, el núcleo planetario, pierde su imán, su protección, nuestro imán que nos protege de todo ese viento solar que nos podría hacer daño. Tenemos un escudo, ese lo pierde Marte y pues se viene todo el viento solar y deshidrata al planeta. Ese proceso es interesante porque a los 3.5 gigaños nosotros ya tenemos evidencia del primer fósil vivo. Y si a los 3.5 gigaños Marte todavía tenía agua, y era igual a la Tierra, podemos pensar que pudieron haber también organismos. Y es por eso que Marte nos interesa mucho, porque podrían estar organismos o fósiles o
organismos escondidos en el subsuelo marciano. ¿Sí? Entonces eso es lo interesante. Bueno, Titán es una luna de Saturno que está llena de lagos de hidrocarburos, o sea, estarían felices ahí los que quieren mucho petróleo y esas cosas. Y además hay lluvia de nitrógeno líquido, hay volcanes fríos que botan nitrógeno líquido. Es un volcán altamente interesante porque podría simular una tierra muy primitiva o el hecho de que hay organismos que pueden sobrevivir dentro de hidrocarburos. La otra imagen es de Europa, la luna de Júpiter. Es una luna con 10 kilómetros de hielo y en el fondo hay un océano. Entonces podrían haber de repente delfines inteligentes que te digan hola. Depende probablemente ahí gracias a actividad hidrotermal, ¿no? Entonces esto se ha visto que Europa tiene un hielo que cada vez cambia, eso quiere decir que hay una actividad geotérmica interna y pues tenemos agua líquida, materia orgánica y energía. Puede ser que hayan ahí unos cangrejitos o delfines interesantes. Además de eso, Enceladus, que es otra luna de Saturno, pues se encontró gracias a Cassini-Huygens, que fue el que sacó fotos ahí. Sacó unas fotos interesantes de la luna, que vean ustedes qué es esto, ¿qué creen que es? Son geysers de agua. Eso quiere decir que hay en este planeta, que es full hielo, habían pequeños bolsillos de agua que salen como geysers, ¿no? No es como Europa, que tiene un océano dentro, pero sí tiene. Enceladus tiene una cantidad de bolsillos y todo el hielo, lo cual hace pensar que podría haber vida ahí. Ahí está. Entonces tiene agua como pequeños bolsillos que salen geysers, ¿no? Y abajo hay una actividad caliente que permite que siga líquida gracias al giro alrededor de un tremendo planeta. Entonces ocasiona procesos de fricción, ¿no? Muy bien, y así vamos al meta 3, que es la química prebiótica, es toda la vida. Antes, qué pasó con las moléculas, cómo se formaron y cómo se originó la primera célula, y eso es todo lo que tiene que ver. Muchos hablan de aquí, todo el estudio de cómo desde el inicio de la formación mayoría, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se formó la vida? ¿En qué momento apareció? Justamente es la discusión de qué es lo que está pasando hoy. La meta 4 tiene que ver con la coevolución, les dije, ¿no? Del ambiente, la vida con el ambiente, cómo aparece la vida. Y ahí está justamente el hecho de que teníamos un sol. El sol, hace 4.500 millones de años, era poco luminoso. Era un sol así que no brillaba mucho. Entonces la temperatura, pues la Tierra estaba más congeladita. Y con el cada 10.000 millones de años, el sol se hizo cada vez más potente, digamos así. Estas reacciones, esas manchas solares son pues reacciones de fusión nuclear, ¿no? Gran cantidad de energía. Entonces el sol está ahorita en su cúspide, después va a ir bajando, o sea, 4.500 millones de años después, yo creo que vamos a estar congelados, pero así es que todavía sobrevive nuestra especie. Sin embargo, esta imagen, no las voy a explicar mucho, pero danse cuenta ustedes cómo la Tierra, pues en el caso de que no hubiera habido un CO2 como gas invernadero, porque se dice que los volcanes dieron un gas invernadero que calentaba el planeta a pesar de que el Sol era menos luminoso, sí había agua líquida porque teníamos gases invernadero. Y ahorita lo estamos formando más, entonces ahora ya nos vamos a quemar en lugar de sobrevivir al congelamiento, ¿no? Pero en este caso lo que mostraba acá es que miren, este es el punto de congelación, pero siempre la Tierra ha estado a esta temperatura gracias a la gran cantidad de CO2 que había. Una gran cantidad de CO2 que había hizo que la Tierra siempre tenga esta temperatura, si no hubiéramos estado congelados. ¿Ya? Aquí está cambiando la luminosidad del Sol, recién por aquí estaríamos bien, pero miren, aquí hubiéramos estado congelados, ¿no? Pero ¿qué pasó? Teníamos CO2 en gran cantidad. Muy bien, y así acá pues ahí entran los geólogos, ¿no? También los paleontólogos, porque justamente ven el registro fósil de cuando apareció la primera célula viva. Ahí está. Hay una pelea entre ellos. De 3.8 dicen unos, no, otros dicen 3.5. 3.5 está recontra confirmado. Cianobacterias, estromatolitos. 3.500 millones de años atrás. Ya tenemos la primera bacteria. Pero la bacteria tuvo que formarse antes, ¿no? Para ser tan compleja, porque ya eran cianobacterias. Entonces la vida tiene que ser antes. Y a los 3.8 hay como fósiles bacterianos bioquímicos que están en duda por diferentes autores. Entonces la vida,
la ventana de la vida no se sabe cuál fue. Además que existía esto, pues que eran los grandes impactos. En esa época, los 3.9, hubo un pico de impactos que se llama el bombardeo tardío. ¿Y cómo sabemos de eso? Por la Luna. Pues la Luna han visto que realmente está completamente erosionada por una serie de golpes, había unos golpes gigantes. La temperatura, simplemente, si esto fuera de 1 kilómetro de diámetro, podría ebullir todo el océano. Entonces, no sé si han visto la película de la Era de Ultron, de pequeña ciudadcita, si caía, pues, la energía potencial que tiene puede realmente evaporar gran parte del océano y destruir. Incluso esa podría ser capaz de fundir parte de la corteza. Entonces muchos autores dicen que nada, sobrevivía eso. Otros dicen que sí, como Moxis dice que existían bacterias hipertermófilas capaces de tener altas temperaturas en el subsuelo. Eso es un tema interesante de investigación. Ahí están los grandes, desde los 4.5 gigaños que por aquí, hasta nuestra época actual, la gran cantidad, miren el tamaño enorme de cráteres, pero eso muestra que sí la Tierra tuvo una gran cantidad de cráteres. Eso se estudia también en la astrobiología, además de estos rastros del pasado. Acá están los estromatolitos de los 3.5 gigaños, ¿no? Son los fósiles que han determinado que es el primer vestigio de vida compleja en la historia de, pues, uno de la humanidad, en la historia de todo el planeta. Y así la meta 5 que tiene que ver con los límites de la vida y su diversidad. Aquí vamos a hablar de algo bien interesante, que son las extremófilas, estas bacterias que viven en zonas, antes de hablar del caso de Marte, estas bacterias que viven en zonas de profundidad, alta profundidad, no, gran profundidad, perdón, al lado de volcanes submarinos, en zonas muy saladas, muy calientes, como en el parque de Yellowstone, o en la Antártida, en zonas glaciares, o en zonas como el desierto de Atacama, en este caso La Joya, ¿no? En el caso de Europa, pues se creería que también es igual a estas zonas glaciares con agua interna. Entonces, las extremófilas nos han ayudado a decir que podría existir vida en otros lados, porque son extremas, pues, son extremas. Pero ¿son extremas para quién? Para nosotros. Para ellas nosotros somos extremos, ¿no? Nosotros somos si una bacteria nos dijera realmente tú eres extremo, nos diría viven a esa temperatura de 25 grados, no puede ser. Ellas viven a 140 grados, una hipertermófila, y puede hacerlo, y está feliz ahí. Si la sacas a nuestro medio se muere. Entonces, esa gente que quiere hacer bioremediación, por ejemplo, con bacterias que consumen cobre o cosas así, tienen que darles un ambiente también extremo, ¿no? No es así, echar a las bacterias consume, no es así. Entonces, por eso esa falta de base científica es una cosa que a veces hace fracasar proyectos, ¿no? Y eso es un adelantito más para que sepan para qué estamos en la sociedad. Y así fue el caso de Marte, es interesante. Es un curioso caso porque cuando van a los vikingos dijeron, no hay materia orgánica, uno de los requisitos de la vida, no hay, entonces no hay vida. Y además enviaron 3 experimentos biológicos que trataban de determinar si había fotosíntesis, por ejemplo, o si había consumo de nutrientes, etc. Y no había, pues. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron que no había vida en Marte, ¿no? Entonces no hay vida en Marte, ausencia de carbono, ausencia de vida microscópica, regolito altamente reactivo. Eso es lo que daba una explicación a algunos resultados positivos que tenían. Y además no había agua líquida en la superficie, es lo que decían, pues. Entonces, decían no hay vida. Entonces pasaron 2 décadas para que después se renueve el interés gracias a